Recording in progress. Buenas noches, estoy esperando para que se admitan todos para poder iniciar nuestra clase el día de hoy. Vamos a dar los 5 minutos para que puedan admitirse todos.
Buenas noches, los que nos saludaron. Se están agregando, algunos los están metiendo. Por eso no hemos iniciado, pero veo que ya están entrando. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase. Vamos primero que nada a dar una retroalimentación de nuestra clase anterior. Y así pues los demás pueden entrar e iniciar con nosotros y no perderse pues el módulo. Entonces, en nuestra clase anterior estuvimos viendo el módulo número 2, que es sobre la comunicación efectiva. Estuvimos hablando sobre los tipos de comunicación. Vimos la importancia que tenía la comunicación para el ser humano y cuál era la forma más utilizada para nosotros comunicarnos. También estuvimos viendo cómo se dividía la comunicación y decíamos que la comunicación no puede estar sin el emisor, el receptor, el mensaje o el canal. Decíamos que si faltaba uno de estos factores, pues posiblemente no pudiéramos tener una comunicación efectiva. Hablábamos también en la parte de la comunicación de que nosotros debemos aprender a expresarnos, no quedarnos callados. Si algo nos molesta, debemos hablarlo y hablarlo adecuadamente con esa persona. Y si queremos decirle algún sentimiento a una persona, debemos decirlo. Porque de esa misma manera también con el cliente, entonces vamos a tener el mismo problema. Si no podemos hacerlo con una persona cercana, cuando el cliente se acerque a nosotros, pues vamos a perder el control de la misma manera. Entonces debemos tratar de tener mucho cuidado en cómo nos vamos a comunicar. Dentro de eso vimos también algunas técnicas para manejar el tono de voz. Decíamos que no podemos hablar ni muy alto ni muy bajo, sino en un tono correcto, para que el cliente pueda entender de una mejor forma toda la información que se le va a impartir. También estuvimos viendo cómo debemos manejar las llamadas. Teníamos algunas pautas necesarias para aprender a manejar cada una de ellas, como por ejemplo el que debemos dar la información clara, no dejar al cliente en espera por mucho tiempo, tampoco darle explicaciones porque de qué uno va a realizar antes de dejarlo en espera. Y decíamos también que debemos darle al cliente la bienvenida, un saludo cordial, despedirnos y atender a ese cliente como si fuera un rey, para que ese cliente quiera quedarse dentro de esa empresa. Vimos también una parte sobre lo que era la oratoria. Decíamos que una de las técnicas recomendables para hablar frente a un público antes de uno dar un discurso o una exposición, era que debíamos tratar de estar frente a un espejo, mirarnos, practicarlos, reunir personas que nos conozcan y reunir un grupo poco a poco, grande de personas que nos ayuden. Y así, el día de la presentación, pues podemos estar más tranquilos. Y lo principal decíamos que era la seguridad. Cuando no tenemos seguridad, pues los nervios comienzan a llegar más rápido. Entonces, debemos tener esa seguridad. Y más adelante, entonces, habrá un tema en el que vamos a hablar solamente de la oratoria, donde vamos a aprender a manejarnos en todos los sentidos frente a un público. Entonces, hasta ahí estuvimos hablando sobre lo que era la comunicación efectiva. El día de hoy vamos a hablar sobre la matemática básica. Aquí, en esta parte, vamos a hablar específicamente primero sobre las matemáticas. Vamos a estar visualizando lo que es la importancia que tiene la matemática en nuestra vida, en nuestra manera de nosotros desde el comienzo de nuestro día hasta el final, cómo debemos utilizarlo.
Vamos a ver también algunos conceptos, algunas operaciones matemáticas súper sencillas en las cuales vamos a aprender a manejar también lo que es el recibo, el efectivo, común, cuando vamos a realizar un cuadro que debemos hacer, cómo lo debemos realizar. Vamos a trabajar también con lo que es algunas técnicas que debemos utilizar en el ámbito laboral y personal. Y dentro de las matemáticas vamos a conocer lo que son la ley de los signos. Vamos a ver cómo debemos trabajar con ello. Yo voy a tratar de explicar cada detalle despacio de cada uno de los componentes y de las actividades que ustedes deben realizar. Y pues, obviamente van a ayudarme un poquito. Estuve viendo en la plataforma que muchos ya han iniciado a llenar sus actividades del módulo 3 y 4. Eso es excelente porque están avanzando más allá en lo que es la materia. Entonces, vamos a iniciar con lo que es primero, lo que es el objetivo de este módulo, por qué lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a ir finalizando poco a poco. Entonces, nuestro objetivo es que al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en la capacidad de aplicar los conocimientos básicos de matemática en la resolución de problemas relacionados con la ocupación de acuerdo con los procedimientos y requerimientos en el proceso. Aquí vamos a aprender a resolver algunos problemitas súper básicos. Antes vamos a ver lo que es la matemática. Y la matemática es la ciencia que mediante razonamiento lógico estudia las propiedades y relaciones entre los entes abstractos como números, figuras geométricas o símbolos. Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Esto dijo Galileo Galilei, uno de los más reputados filósofos y astrónomos de nuestra historia. Entonces, antes de iniciar y seguir hablando sobre las matemáticas, ¿cuál es la importancia de la matemática en nuestra vida cotidiana? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué es tan importante? ¿Quién me ayuda? ¿Quién se anima? Yo, maestra. Dígame. La matemática, y perdón la bulla, que al lado de mi casa están haciendo como un cumpleaños. Pero bueno, las matemáticas son muy importantes en nuestra vida cotidiana. ¿A qué se debe? Bueno, esto se debe a que la usamos en el diario vivir. Por ejemplo, ya sea para ir al colmado, cuando vamos a entregar, vamos a recibir un dinero. O sea, las matemáticas las estamos usando para todos. Debemos de aprender sobre los números porque ya sea a la hora de ir a comprar algo nos pueden engañar o podemos engañar nosotros y a la hora de utilizar el dinero. Eso es todo. ¿Y usted, Heidi? Profe, para decirle que la matemática es importante en todo sentido y lo usamos en cada momento, hasta el momento de que debemos calcular cada cosa que vamos a usar, lo que vamos a gastar. La matemática se usa diariamente en la vida cotidiana. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Importancia de la matemática en nuestra vida cotidiana. Ok, entonces, así como decían ustedes, Clary y Heidi, realmente la matemática es muy importante porque la utilizamos desde el momento que nosotros nos levantamos hasta la hora de nosotros acostarnos. Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos, por lo general, la noche anterior colocamos una alarma en el cual nosotros nos levantamos, hacemos lo necesario y luego salimos. ¿Qué pasa? Esa alarma que nosotros colocamos es específicamente para medir el tiempo que duramos
Por ejemplo, en mi caso, hay días en los que me levanto a las 6 de la mañana, tengo que estar a las 8 de la mañana en un lugar. Y yo sé que el tiempo, por ejemplo, para yo salir, según mi medida, yo debo tratar de salir a las 7 o 7:15 de mi hogar. Si salgo más tarde de ahí, probablemente no llegue a tiempo al lugar de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí estamos ya midiendo. ¿Y qué es medir? Bueno, medir es parte de las matemáticas. Y pues a eso mismo nos pasa, por ejemplo, cuando vamos los que tienen niños, por ejemplo, preparamos la leche y medimos la leche para poderla preparar o ver qué cantidad bebe el niño específicamente. Y pues ahí usamos las matemáticas. Si salimos, tomamos un vehículo público, vamos al colmado, al supermercado, tenemos que saber con cuánto vamos a pagar, cuánto nos van a devolver. O sea, siempre estamos calculando todo el tiempo. O sea, debemos siempre ver esa parte porque muchas personas dicen, "Ah, pero a mí no me gusta la matemática o yo de las matemáticas", pero realmente no se dan cuenta que todos los días la está utilizando de una manera a otra. Entonces ahí debemos tener más cuidado. Entonces, nuestro siguiente foro es sobre los números enteros y lo que es los números negativos enteros y positivos también. Vamos a hablar sobre ellos y vamos a hablar de algunas pequeñas cosas antes de entrar en la actividad para que puedan entender cómo vamos a realizarlo. Entonces, vemos este foro. Dice, los números enteros negativos son más pequeños que todos los positivos y que el cero. Es decir, todo número que se encuentra ubicado a la derecha es mayor que el número que se encuentra ubicado a la izquierda. Al ubicar los números, los negativos los colocamos a la izquierda y los positivos a la derecha. Entonces, ¿dónde se encuentran representados los números enteros negativos y los positivos? Entonces, según ustedes, ¿en dónde? ¿En dónde lo colocamos? ¿Quién se anima? Profe, repita la pregunta, por favor, que no estaba muy pendiente. ¿En dónde se encuentran representados los números enteros negativos y los positivos? Dígame, Audrey. Sí, los positivos se representan a la derecha del cero y los negativos a su izquierda. Exactamente, pero ¿en dónde lo colocamos? ¿En dónde lo representamos? En una recta numérica. Exactamente, lo representamos en una recta numérica. Esta recta numérica, por lo general, es una línea, a veces puede ser vertical y horizontal, de un lado a otro, pero por lo general lo utilizamos de manera vertical. Cuando lo colocamos, lo que hacemos es que en el medio colocamos el cero. Y los demás números va a depender de la cantidad de números que usted vaya a utilizar. Por ejemplo, si fuera del 1 al 5, ponemos el 0 en el centro y colocamos, como decimos aquí, los negativos los colocamos del lado izquierdo y los positivos del lado derecho. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de poner, si es del 1 al 5, decimos del 1 al 5 del lado derecho y del 1 al 5 del lado izquierdo, pero de manera negativa. Y le vamos colocando el símbolo de que es negativo para no confundirnos. Y el positivo no debemos agregarle la cruz, sino que simplemente dejamos el número exactamente como está. O sea, no colocamos nada más que eso, porque entonces podemos confundirnos y no es correcto dentro de lo que es la matemática. Entonces, vamos a ver una introducción básica sobre las matemáticas y vamos a ver cómo funciona, cómo debemos distinguir estos números y cómo podemos realizar entonces nuestras actividades. Vamos a ver primero
Introducción a la matemática básica. ¿Alguien se anima a leerlo? Yo, allá entró. ¿Quién lo va a leer, tú o yo? Decidan quién lo va a leer. Clary o Audrey. Puede ser una de las dos. Quien usted diga, maestra. Vamos a hacer que Audrey me lea la primera parte. También. Clary continúa. Bien. Introducción matemática básica. Las matemáticas es uno de los conocimientos más antiguos que el ser humano ha estudiado e investigado y están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Aprender matemática es importante porque son un medio de comunicación, son un lenguaje, son importantes para otros campos del conocimiento. Contribuyen junto con otras materias al desarrollo del pensamiento lógico y la precisión y visión espacial. Suscitan un interés intrínseco en muchas personas, aunque es uno de los conocimientos más valorados en nuestra sociedad, también es uno de los más insensibles para los alumnos. Los índices de fracaso son altos, sobre todo en los altos de escolaridad. Las primeras dificultades surgen durante la adquisición de la noción básica, que son imprescindibles para la comprensión del número, como son clasificación, seriación, correspondencia, entre otros. Bien. Los modelos cognitivos son actualmente los que dan de cómo se aprenden las matemáticas. Se pueden dividir en modelos de comprensión. Analizan cómo se traducen los enunciados de un problema en representaciones mentales. Modelos de procesos, que son los pasos o procesos que da una persona para realizar la operación matemática bien definida. Una división. Modelos de estrategia. Estos son los que estudian la forma de escoger, controlar y alcanzar las metas en la resolución de actividades cognitivas complejas. Por ejemplo, un problema de geometría. Los modelos de esquema. Estos son los que describen el modo de seleccionar e integrar la información en representaciones coherentes. Déjame darle a la siguiente. Continúe ahí, por favor. Bien. El conocimiento matemático se organiza de forma jerárquica, siguiendo una lógica que le dota de gran coherencia. Los ámbitos son tres. El primero es la numeración, el segundo la aritmética, el tercero la resolución de problemas. De ellos nos ocuparemos en los apartados siguientes. Concepto de número. El concepto de número es una abstracción que se forma lentamente en el niño a través de diversas experiencias. Para su elaboración se requieren dos condiciones psicológicas, que son las operaciones lógico-matemáticas. Esta es la conservación de todo y la aceleración de los elementos. Muy bien, excelente. Entonces, chicas, aquí podemos ver específicamente lo que es la matemática y algunas cosas básicas que debemos conocer. Podemos ver, como decíamos al inicio, que las matemáticas son importantes porque las utilizamos en todo momento. Y hay personas que han estudiado tanto las matemáticas que la llevan a un límite, o sea, a un lugar tal en el cual a veces se llevan a un mundo específico. Siempre digo, últimamente a los grupos anteriores, hace como alrededor de unos meses, estaba leyendo un artículo donde un señor utilizó tanto las matemáticas en su vida cotidiana que él, su lenguaje total era matemáticamente. Por ejemplo, si te iba a decir tu nombre, esa persona no utilizaba letras específicas, sino números, como si fuera un código.
sea, si mi nombre es Nicole, por ejemplo, que tiene alrededor de 6 letras, él utilizaba 6 números. Imagínense que sea, por ejemplo, 12, 12, 24. Y tú le decías, mi nombre es Nicole. Y tú dices, yo no entiendo nada de lo que tú me estás diciendo. Tienes que decirle 12, 12, 24 para él saber quién es la persona que le está hablando. O sea, la llevó a un grado tal que toda su vida fue hecho en matemáticas. Y pues también las matemáticas son un medio de comunicación para otros tipos de personas. Por ejemplo, cuando están realizando un proyecto o están realizando un descubrimiento, la utilizan para poderse apoyar y contribuir mejor al entendimiento de ese descubrimiento. También las matemáticas ayudan mucho al desarrollo del pensamiento lógico. Las matemáticas, por ejemplo, las conocemos en los rompecabezas, bloques entre colores. Eso ayuda mucho. No sé si ustedes ven cuando los niños los llevan, están en el colegio, los ponen a visualizar los colores, qué forma tiene, formar un rompecabezas, porque eso es parte para ellos poder desarrollarla. Mientras más ellos van entendiendo, pues más desarrollo va teniendo en su imagen, en su pensamiento. Entonces, por eso es que es tan importante. Vemos también que las matemáticas, a veces, muchas personas pues se les hace un poco difícil entenderla, porque inmediatamente, por ejemplo, ven las matemáticas, a veces sin ni siquiera realizarlo, caen en un pánico, porque inmediatamente se muere que sumar, yo no se van sumando, e inmediatamente pues nos bloqueamos, decimos, bueno, no sabemos cómo lo vamos a realizar. Entonces ahí comprendemos que realmente somos nosotros mismos quienes nos bloqueamos ante las cosas. Inmediatamente usted abre paso para entenderlas, pues todo es más fácil. Entonces, ahí dividimos las matemáticas en varios tipos de modelos, como podemos ver aquí, como los modelos cognitivos, que estos son los que se aprenden específicamente de las matemáticas. Vemos también los modelos de comprensión, que estos son los que se traducen en los enunciados de un problema o de representaciones mentales. Vemos también modelos de procesos, que esos son los que identifican los pasos que va a realizar una persona para realizar una operación matemática. Y que es llamada como la división, que es como mejor la conocemos. También está la parte, por ejemplo, en las cognitivas, que son los problemas geométricos, y también algunos esquemas. Todo eso son realmente la mejor forma para nosotros aprender lo que es la matemática. Y pues dentro de eso vemos algunos conceptos que nos van a ir ayudando poco a poco. Entonces, aquí vemos, aquí al lado, estamos visualizando ya lo que son nuestros ejercicios. Entonces, antes de llegar ahí, me gustaría dar una explicación breve de cómo lo vamos a ir realizando. Y para eso, tenemos que conocer lo que es un número entero. Entonces, los números enteros son un conjunto numérico que contienen números naturales, sus diversos auditivos y el cero. Los negativos, como son el -1 o -3, se leen -1. O sea, si tiene el signo de menos al lado, inmediatamente simplemente vamos a decir -1, -3, -5 o el número que le vayan a poner ahí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Inmediatamente vemos un menos porque son números que son menores que el 0 específicamente. Por eso lo llamamos negativo. Y los que no tienen el signo de menos, pues son los enteros positivos, que son lo que realmente utilizamos principalmente la parte de la suma. Y eso entonces van después del 0, o sea, al contrario. Decíamos que estos números los colocamos en una recta numérica
que decíamos, hay cómo lo colocamos. Esa parte la había mencionado antes. Entonces, seguimos con lo que es una adición, que es lo que vamos a realizar ahora. Una adición es cuando sumamos dos números enteros que tienen el mismo signo, se suman sus valores y se conserva el signo. Quiere decir que si nos van a colocar dos números que son negativos y o sea, en el medio de esos dos números tiene un símbolo de suma, simplemente lo vamos a sumar, aunque ambos números tengan el signo de menos. Pero si de igual manera, si nos colocan dos números positivos y tienen un signo de suma, lo vamos a sumar igual. O sea, de ambas formas vamos a sumarlos. Para sumar números enteros, para sumar varios números con distintos signos, se suman separadamente los números enteros positivos y los números enteros negativos. Y luego se suman los enteros positivos y negativos obtenidos. Quiere decir aquí que va a depender también del signo que vamos a tener ahí colocado. Por ejemplo, ya antes de seguir, ahí le están en el ejercicio 1, el A, que está súper sencillo. Vemos lo que es 8 menos 4. Ambos números están positivos y solamente tienen un signo de menos. Aquí vamos a realizar una operación como cualquier otra. 8 menos 4, 4. Tan sencillo como eso. En el B, entonces, que es lo que ahora estoy explicando, vemos un menos 8 más 4. Los dos tienen signos distintos. Entonces, debería dar, si es menos 8 más 4, no lo vamos a sumar. Porque el menos 8, que es negativo, es menor que el mismo 4. Quiere decir que es como si hiciéramos una resta específicamente. Entonces, menos 8 más 4 nos va a dar 4 en este caso. Entonces, el siguiente es el 6. Según ustedes, ¿cómo ustedes lo realizaron? ¿O cómo lo realizarían? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a realizar el C? Eso quiere decir que aún no entienden. El C lo realizamos de la siguiente forma. Aquí vemos que nos dice menos 3 más 8 menos 2. ¿Cómo lo vamos a realizar? Hacemos exactamente como lo vemos ahí. El menos 3 más 8, ustedes, por ejemplo, lo vamos a restar. Cuando tiene un número adelante, menos 3 más 8 lo restamos y luego de ese número que nos va a dar, lo vamos a restar por el 2, perdón. Y eso nos va a dar 3 específicamente. Y lo mismo vamos a hacer con el 4. La diferencia es que aquí nos está agregando un poco más otro número. Sería el 4, que ahí está positivo, menos 1 más 3. Entonces, 4 menos 1, obviamente, es 3 más 3, nos va a dar 6. Y ahí está realizado el ejercicio número 1. Hasta ahora, ¿quién no entiende para si no explicarlo de otra forma? Ok, hasta ahí entiende. Entonces, ese ejercicio que continúa abajo es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que están dentro de paréntesis, pero lo vamos a realizar igual. ¿Y cómo lo haríamos? Pues aquí utilizamos lo que conocemos como la sustracción. La sustracción, entonces, es restar dos números enteros
se le suma el minuendo, o sea que es el opuesto de sustrayendo, y se aplica las reglas de la adición. Por ejemplo, en esta parte, en el A, vemos lo que es el 3 positivo menos el 8 positivo. Dijimos que si tienen el mismo, ¿cómo se dice? Si tienen la misma propiedad, por ejemplo, los dos son positivos y tiene un signo de menos, vamos a restarlo igual, como lo vemos ahí. Y sería 3 menos 8. Tan sencillo como eso, que sería 5. Entonces, el de abajo viene siendo lo mismo, pero ahora, en vez de nosotros, ¿cómo les digo? En vez de nosotros restar, ahí nos está pidiendo que vamos a sumar. Porque son dos números que los dos son negativos, que es menos 9 y menos 6, y nos pone el signo de sumar. Entonces sería 9 más 6, que nos va a dar 15 negativo porque ambos números son negativos. Y el C viene siendo lo mismo. La diferencia es que tenemos un número adicional y no tienen todos los mismos signos. Entonces, ¿cómo ustedes lo realizarían? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a hacer el C? Dígame, Audrey. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Ok, entonces decimos que menos 7 menos 7 menos más 5. Se restarían el 7 menos 7, ¿correcto? Sí. Entonces daría 0. Entonces se sumaría, deme un segundo, se sumaría el 5, entonces daría menos 5. Perfecto. Así mismo es, Audrey. Ya usted entendió a la perfección. Pueden ver que ella hizo exactamente lo que dijimos. El menos 7 y el menos 7 tenemos en el medio un símbolo de menos, nos da 0. Y menos 5 positivo, que en este caso sumamos porque el número no es negativo, sino positivo. Y eso nos va a dar 5 negativos. Porque si hay más negativos que positivos, el número debe dar negativo. Si fuera al contrario, sería positivo. Entonces, eso vamos a realizar con los demás. Va a cerrar el Zoom. Recuerda que debemos iniciar nuevamente para poder continuar. Pero mientras tanto, vamos a ir viendo el D, que es menos 11 más el 8 positivo, menos el 6 negativo. Entonces, haríamos lo mismo, pero ahora tenemos signos que van como, ahora están contrarios en todo el sentido. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aquí vamos a seguir igual forma con lo que es la sustracción.